Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Como medio tristes, ¿por qué están tristes? Ángela, la escuché a Ángela como muy triste. ¿No estás triste, Ángela? Estresado un poco por las tareas, pero ahí vamos. O sea, ¿ya tienen muchas tareas, chicos? ¿O no tienen Exposición. tareas? Siempre como muy tristes. Muy tristes los escucho. No debería ser así, chicos, ¿sí? Voy a pasar para acá porque luego no veo quién habla. Bueno, hoy vamos a ver clasificación de Baltimore. Vamos a tratar de explicarla lo que mejor se pueda, con el objetivo de que entiendan qué pasa con los virus, ¿no? No se estresen, digo, llevamos que una semana, ¿no? De ahí, preguntas importantes para Andrea y para Livni. Creo que son las dos chicas que tienen clases en días diferentes o por lo menos chocarían con las clases diarias. Pregunta, ¿han tenido sus otras clases? Creo que es empresarios o no sé cómo se llama esa clase. Yo ya tuve mi primera clase ayer. Ok, bien. Y la estás teniendo que de 7 a 9, ¿no? Creo, Andrea. Sí, de 7 a 9, lunes y miércoles. Lunes y miércoles, muy bien. ¿Y quién era? Livni, ¿no? Sí, yo las estoy teniendo los martes y jueves y los viernes de 8 a 9. Pero si la estás teniendo, digo, ¿ya tuviste esa clase? Pues ahorita no se ha conectado la maestra, por eso me he estado conectando a la clase. Oh, bien. Por favor, ustedes dos chicas, necesito que me avisen de sus clases, ¿sí? Sí necesito como respetar mucho eso, pues, para que no se estén perdiendo contenido, porque son las únicas dos, por lo menos, que tendrían un choque con algunas clases. Por eso quiero, de verdad, cuando vean mis diapositivas y cuando les abra los temas de respiratorio, digestivo, se darán cuenta que son casi siempre más de 200 diapositivas en mis presentaciones. Entonces, sinceramente no quiero irme como muy rápido y desafortunadamente, pues, si separo los grupos, sí tendré que ir muy rápido. Bien, más rápido tal vez de lo que estamos yendo, que ahorita no es nada, ¿no? Pero sí, por favor, necesito que me avisen. No tuve clase, doctor, si tuve clase o algo, por lo menos para tratar de que estén presentes en la gran mayoría de ellas. Bien, por lo mientras les dije a todos, para esta semana vamos a hacer la separación miércoles y jueves, cada uno con su clase, y el día viernes y todos a las 7 de la noche, ¿bien? Entonces, bien, Dana dice que esta es porque no hubo semana de chocolate. No debería haber nunca semanas de chocolate. Tenemos un temario como muy extenso, por lo menos todos creo que tienen temarios extensos y aparte pocos días. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con la clase, chicos. Voy a abrir un Jam, si les parece. Voy a presentarles ahora la pantalla completa para que puedan ustedes ver el Jam. Entonces, por favor, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Espérenme. Muy bien, por favor, me avisan cuando puedan ver el Jam. Déjenme, voy a separarlo. Espérenme, porque separé las pantallas, ¿eh? Chicos, ¿ven esto o no lo ven? Es un Jam que dice ahí clasificación de Baltimore. ¿Sí se ve o no se ve? Sí se ve. Ok, bien, gracias. Bueno, ¿qué dijimos ayer? Hay que repasar algunas cosas porque la forma en la que ustedes entiendan lo que sucede con los virus va a permitirles entender cómo se van presentando las infecciones, sobre todo para aquellos que son como muy difíciles de erradicar. Hay que tener en cuenta qué es lo que sucede para que podamos a lo mejor identificarlos y sobre todo también tratarlos, que es la parte difícil, ¿no? Entonces, espero que haya quedado un poco claro la parte de ayer que, bueno, dentro de toda la clasificación, que fueron a lo mejor muchos dependiendo de su forma, dependiendo de sus componentes, si tienen algún componente genético incluso diferente,
podríamos nosotros, vamos a llamarlo, subdividirlos, ¿no? Entre más específicos sean, bueno, una realidad es que se le va a poder otorgar un reconocimiento y un nombre, ¿bien? Entonces, hablábamos ayer, antes de pasar a toda esta de la clasificación de Baltimore, voy a abrir algo para que no se nos olvide. La forma en la que un virus se reproduce, vamos a llamarla entonces replicación, ¿no? Es el nombre correcto. No vamos a hablarles reproducción porque son asexuados, de hecho son puras proteínas. No los llamamos agentes celulares, eso también debe quedar muy claro. Un virus no es una célula, un virus es una proteína. Y mientras entendamos mejor este concepto, bueno, se nos va a facilitar el entendimiento de las infecciones. ¿Por qué? Porque son difíciles de erradicar y son más pequeños también por ser componentes de aminoácidos. Debe quedar muy claro esa parte, no son agentes vivos, son básicamente proteínas con capacidad de generar una infección, ¿no? Y requieren varios procesos, por supuesto, para mantenerse con una replicación activa, que dijimos, vamos a hacer la analogía de reproducción. Reproducción está mal dicho y eso tiene que quedar claro, pero en términos generales o prácticos, por lo menos para que ustedes lo entiendan, vamos a ponerlo ahí como reproducción. Ojo, y tiene que ser muy claro, no hay reproducción, o sea, es para el pleno entendimiento de la materia y de lo que nosotros queremos tratar de entender con este estudio, vamos a llamarlo, de los virus, ¿no? Espérenme que hay dos chicos que van a entrar. Bien, entonces si nosotros hablamos de replicación, por ayer les mencioné unos pasos que realizan todos los virus, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos pasos? ¿Quién me los dice? Dijimos que había fase temprana y fase tardía, ¿sí? Entonces, por favor, ¿quién me dice cuáles son esos pasos? En la fase temprana es el reconocimiento, la Muy unión, bien. la penetración, la pérdida de envoltura y la síntesis macromolecular, que sería la síntesis temprana de ARN mensajero. Sí, muy bien. Entonces, vamos a irnos como un poquitito más lentos, ¿no? Para que se entienda. En la parte del reconocimiento, para hacer un breve recuento, dijimos que ahí se une la envoltura de que tiene el virus o el virión hacia receptores. Entonces, aquí forzosamente necesita un reconocimiento de los receptores. ¿Quién tiene esos receptores? Pues los tiene la célula. ¿Bien? En el segundo paso que nosotros tenemos, ahora sí, estábamos hablando de penetración, ¿no? Bien. En la fase de penetración, básicamente se interna el virus. ¿A qué se interna? Pues a la célula. ¿A qué célula? A la que tiene afinidad. Porque eso es muy importante. No todos los virus tienen, ¿cómo dijimos que se llamaba esa identificación o especialización de células a las que va destinada? Dijimos que tiene un concepto que vamos a estar repitiendo mucho. Es decir, si hablo de un virus que tiene capacidad de infectar células del aparato respiratorio, a esa característica yo la llamo Tropismo celular. Muy bien, tropismo. Entonces, internación, vamos a ponerlo así, del virus. Y esto es totalmente dependiente del tropismo. Entonces, no todos los virus se internalizan o se internan hacia todas las células. Necesitan reconocer aquellas proteínas que requiere, ¿bien? Entonces, esta función depende prácticamente de las proteínas que tenga en esos receptores para poder unirse. Y de ahí ya vendrían, pues, los mecanismos por los que van a penetrar. Hablábamos inclusive de las difusiones, difusión facilitada, endocitosis, bla, 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 ¿no? Después, en el número 3, ¿qué sucedía en esa fase de la replicación? Se llama, chicos. ¿La unión?
el proceso, ¿cómo se llama? ¿De unión? Pérdida de la envoltura. Pérdida de la envoltura. ¿Sí? El virus necesita perder la envoltura. Bueno, en esta parte de la pérdida de la envoltura, ojo, que en el reconocimiento, para no saltarme y que no los confunda, tienen una unión, ¿eh? Va implícita. Muchas veces lo podemos tomar como el segundo punto. En el tercero podría ser nuestra penetración y el cuarto podría ser la pérdida de la envoltura. Solamente para que lo sepan, porque si hay reconocimiento y hay receptores afines hacia ese virus, con esa célula va a existir precisamente una unión, ¿sí? En la pérdida de la envoltura, lo que va a suceder es que al momento de que entra a la célula o se une a la célula, se elimina la cápside, ¿no? O esa envoltura que nosotros tratamos de entender para que el material genético se combine o únicamente adquiera los procesos proteínicos que tiene la célula huésped para iniciar una replicación efectiva, ¿sí? O sea, y posteriormente en la fase de la replicación, pues hacer algo que se conoce como traducción. Ya veremos ahorita esos conceptos. Entonces, en la pérdida de la envoltura, en la pérdida de la envoltura lo que vamos a hacer es eliminación de la cápside. No entiendo por qué tengo como una separación de esto. Y posteriormente vendrían otro tipo de pasos. Esos pasos en la pérdida de la envoltura viene una síntesis, ¿no? ¿Qué pasa en esa fase? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa ahí, chicos? El material se une al ribosoma, ¿no? Y empieza el proceso de transcripción. Ok, sí. No todos, y ahorita vamos a especificar las fases que tiene, pero prácticamente quienes utilizan o hackean, si lo quieren ver de esa forma, a la célula, utilizan a los ribosomas. Son los que sufren las consecuencias. ¿Por qué el ribosoma? ¿Qué dijimos que hacía un ribosoma? Eso lo vimos en la clase de células, las procariotas y las eucariotas. Las proteínas. Perdón, otra vez, Susana. Sintetizar las proteínas. Síntesis proteínas. Entonces, pues estos virus utilizan esas proteínas que está produciendo esa célula para su propio beneficio. Muy bien. En la síntesis de macromoléculas, bueno, ya podríamos tener bastantes fases o subdivisiones en donde viene una síntesis temprana del ARN. ¿Qué más sucede? Una replicación, síntesis de macromoléculas víricas específicas y el ensamblaje, ¿no? Entonces, después de esto, cuando ya va teniendo su transcripción y traducción, nosotros vamos a generar un ensamblaje. Que prácticamente utiliza eso para formar estructuras tridimensionales propias de ese virus y puede existir un ensamblaje y liberación, también puede ir implícito, y también puede presentarse una gemación, ¿no? En la gemación prácticamente, ensamblaje, liberación, gemación pueden ir también de la mano. ¿Por qué? Porque es la unión de todos esos componentes tridimensionales a través de las proteínas, hacen inclusive reacciones de cristalización, si los queremos ver así, utilizan formación de nucleocápsides o adquieren envolturas dependiendo de la característica vírica que corresponde. Entonces, a grandes rasgos, inclusive si lo queremos ver así, puede ir así, en la parte de gemación. O sea, cada libro otorga una explicación, pero si un virus va a generar un proceso infeccioso y si un virus va a necesitar proteínas para generar una replicación semejante que pueda tener capacidad de infectar a otra célula de las mismas características o transmitirse hacia otro huésped,
va a tener que utilizar este tipo de pasos. Reconocimiento, unión hacia la célula huésped de acuerdo a los receptores, penetración, que es la internación del virus de acuerdo al tropismo celular, pérdida de la envoltura, que se elimina la cápside, síntesis de macromoléculas, que si utiliza las del huésped, vaya, tendrá mucho el efecto directo hacia los ribosomas, y el ensamblaje y liberación o gemación, dependiendo qué tipo de virus sea. Bien, entonces la clasificación de Baltimore prácticamente hacía una secuenciación de las características del virus. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué se utiliza en la clasificación de Baltimore? Principalmente el material genético que tiene. Bien, y antes de pasar a esa explicación, tenemos que entender dos conceptos. El primero es transcripción. ¿Qué significa la transcripción? Es la formación de ARN mensajero, ¿sí? A partir de cadenas de ADN. ¿Muy bien? Entonces, cuando yo hable de transcripción, es que estoy creando ARN mensajero a partir de ADN. Bien, ahorita hablaremos un poco más de eso. ¿Qué es la traducción? Entonces, cuando yo me refiero a la traducción, es la elaboración de proteínas. ¿A través de qué, chicos? ¿Cómo se forman esas proteínas? No. Los ribosomas, o sea, podríamos decir que el ribosoma, si hablamos de una célula, en este caso estamos hablando de un virus. ¿Qué necesita el virus para elaborar sus proteínas? Bien. ARN mensajero. Bien. Entonces, estos dos conceptos tienen que quedar totalmente claros. Si el virus va a generar cadenas ARN mensajeras, puede hacerlo directamente de los ARN, porque hay virus que tienen cadenas ARN, ¿sí? Y puede utilizarlas a partir de cadenas de ADN. Pero cuando nosotros hablamos de formación de ARN mensajero, que se forma a partir de ADN, estamos hablando de un proceso que le conocemos como transcripción. ¿Bien? Transcripción. Cuando nosotros hablamos de traducción, estamos diciendo que ese mecanismo de replicación que está aquí ya fue eficiente, ya está produciendo esas proteínas que requiere para su vitalidad, si lo quieren ver con esa palabra, pero las proteínas siempre van a surgir de ARN mensajero, siempre. No va a haber ningún otro mecanismo en los virus. Por eso yo les ponía ayer que todos los virus, todos, para que esté siendo eficiente su replicación, tienen que generar cadenas de ARN mensajero. O sea, el objetivo de que empiecen a reproducirse, que dijimos que ese concepto, quiero ser siempre muy claro con eso, porque no hay reproducción. Pero si hablamos de replicación, ¿sí? Siempre todos los virus tienen que generar ARN mensajero independientemente de qué componente tenga, ¿sí? O sea, podemos hablar de que los componentes, como está en este YAM, en esta pizarra, pueden ser ARN monocatenario, sea de cadena positiva, sea de cadena negativa, ¿sí? Puede ser un virus de cadena ARN bicatenario, ¿sí? Unido, ¿por qué? Pues por una hebra o una cadena que es negativa y otra positiva. Para los efectos prácticos que nosotros vamos a establecer en este tipo de ejercicio, explicando la clasificación de Baltimore, el color amarillo me va a hablar de un ARN positivo. ¿Muy bien? El color azul verdoso, o como lo quieran llamar, ¿bien? Va a ser mi ARN negativo, ¿correcto? Si nosotros combinamos, por supuesto, estas dos, me van a dar una cadena amarilla y una cadena azul, y a eso yo lo llamaré un ARN bicatenario. ¿Muy bien?
Y en el ADN lo vamos a utilizar de color rojo. Bien, aquí estas polaridades prácticamente pueden ser positivas, negativas, no nos importa mucho ahí. ¿Por qué? Porque si hablamos de un ADN, estamos hablando de que el componente tiene 4 bases. ¿Cuáles son esas 4 bases del ADN? ¿Cuáles son esas estructuras proteínicas que tiene el ADN a diferencia del ARN? Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Y cuáles son los componentes que tiene el ARN? ¿Cuál, chicos? Guanina, adenina y uracilo. Muy bien, el que cambia es el uracilo, ¿correcto? Y cuando siempre se emparejan, pues el nombre lo dice, ¿no? Se va en pares. Así es que tienen una conformación adenina, timina, y la citosina con la guanina. Entonces, bueno, ¿por qué les explico todo esto? Si ustedes se meten a biología molecular y a virología, les van a dar prácticamente cuál es la explicación, o sea, muy compleja, y se los digo de una forma sincera, es compleja, el entendimiento de cómo se reproduce un virus. Nosotros vamos a hacer esquemas que van a ser prácticos para nosotros, ¿bien? Para este tipo de situación de la replicación, van a existir reglas, vamos a llamarlas así, reglas, ¿correcto? Entonces, voy a poner aquí reglas. La primera regla es que todo virus requiere crear, vamos a ponerle, proteínas, ¿no? La segunda regla es que toda proteína proviene ¿de qué? De ARN mensajero. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos, chicos? ¿Sí? ¿O ni siquiera están presentes? Sí, doctor. Bien. Hable, porque si no, Sí, doctor. por lo menos digan, sí, doctor, o aquí, o no entendí nada, ya saben. Esas son las reglas, ¿bien? Digo, hay más, ¿bien? Ahora, todo ARN mensajero es idéntico a un ARN monocatenario de polaridad positiva. ¿Bien? Esta es una de las reglas importantes. Cuando un virus conlleva una cadena de ARN positiva, significa que es exactamente igual el ARN mensajero que necesita, ¿sí? Ya explicaremos ahorita qué pasa con esos mecanismos al momento de la replicación. Pero si nosotros vemos estructuralmente los aminoácidos que tiene la cadena de ARN mensajero, es exactamente igual a la cadena ARN positiva. ¿Muy bien? Siguiente. Cuando un virus es ARN de polaridad negativa, esta siempre es la complementaria para elaborar ARN mensajero. Bueno, esto es tal vez un poco más difícil de entenderlo. Espero que no sea difícil de explicar, ¿sí? ¿Por qué todo ARN o toda cadena ARN negativa es la que complementa para formar el ARN mensajero? Bueno, porque si nosotros nos vamos a esa parte de comprender la biología molecular y nosotros hablamos de el ARN, poner algo acá, ¿sí? Si nosotros hablamos del ARN, estas casi siempre, se forman a partir de ADN, casi siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a un ejemplo de ARN, ya sea el positivo o el negativo, al momento de que esos virus infectan a una célula, no necesitan crear cadenas de ADN, ¿sí? Por eso, vuelvo a repetirlo, casi el ARN proviene del ADN.
o tendría que ser una regla. Los virus se saltan esa regla. Muchos de ellos prácticamente nada más requieren sumergirse en la célula, internalizarse, interiorizarse, como lo quieran ver, que es esta parte de la penetración, para crear sus propias cadenas a través de proteínas. Pero, ¿por qué hablo de la polaridad negativa? Porque el ARN tiene un extremo. Recuerden que esos extremos tienen procesos químicos o enlaces químicos y ahí vamos a hablar de un grupo hidroxilo, ¿no? Un OH que en términos de biología se denomina el 3, o es exactamente el 3'. ¿Bien? Entonces, esta hebra que tiene un extremo ARN siempre requiere un antisentido o antihorario, como lo quieran ver. Cuando ''nosotros estamos creando ARN, ¿sí?, toda formación de ARN mensajero va del extremo 3', ¿sí?, a 5', que es prácticamente el otro extremo de la cadena ARN mensajero. Entonces, va prácticamente de una polaridad negativa a una polaridad positiva, para que se comience a crear el ARN mensajero. Entonces, esto es muy importante, porque aquellos virus ARN que contengan una hebra negativa, siempre tienen que utilizarla para crear el ARN mensajero, ¿sí? Ya lo explicaré un poquito más a detalle cuando empecemos a ver los esquemas. Y eso, vuelvo a explicarlo, la formación del ARN va de 3', 5', y nuevamente una hebra, que es la ADN, si queremos verlo ya en biología, va al revés, va de la 5' a la 3'. Esto es la explicación de por qué los virus requieren prácticamente ese antisentido, ese antihorario, para que el grupo hidroxilo tenga un enlace muy fuerte y se empiece a crear proteínas. O sea, esto en biología se le conoce como direccionalidad, ¿ok? Y es la orientación química, así de sencillo. Bien, entonces, estas son las reglas. Todo virus requiere crear proteínas. Sin la proteína, si no hay proteínas, es exactamente igual a que el virus, ponerlo para efectos prácticos, muere. Bien, toda proteína que va a necesitarse para su replicación y para su estructura proviene del ARN mensajero. Muy bien. Y todo ARN mensajero es idéntico al ARN positivo. Bien. Y toda hebra negativa de ARN es siempre la complementaria para elaborar ARN mensajero. Por esta polaridad que les acabo, o direccionalidad, más bien dicho, que es el nombre correcto, que se requiere para la unión de los ácidos nucleicos y que, obvio, requiere procesos enzimáticos, inclusive a través de polimerasas. Ya para terminar las reglas, otra última, desde que se me olvide, ¿sí? Los virus que tienen ADN utilizan polimerasas, el US, siempre. Y todos los virus ARN entonces utilizan polimerasas propias. ¿Correcto? ¿Para qué le sirve una polimerasa? ¿Quién me dice? Por aquí lo acabo de explicar hace ratito. ¿Para qué me sirve esa polimerasa? Sí, para elaborar, para la replicación, correcto, para las uniones que se requieren de esas proteínas nuevamente,
y que van a formar parte ya de la estructura viral. O sea, sin esas polimerasas no hay uniones químicas y no hay enlaces que permitan una, vamos a llamarlo, adhesión y fijación de otras proteínas para formar lo que requiere el virus en su replicación. Muy bien. Entonces, ya para pasar ahora sí a más detalles, si yo voy a dibujar un ARN mensajero, que no lo ven aquí, esto es ADN simple y ADN doble, ¿ok? Pero si yo voy a dibujar una cadena de ARN mensajero, ¿qué color le voy a poner? ¿Quién me dice? ¿Por qué amarilla? Muy bien. ¿Eso quedó entendido, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Todos? Sí, doctor. ¿Se entendió por qué? Doctor. Entonces, a esto yo lo llamo ARNM. ¿Bien? Todo ARN mensajero es idéntico a la polaridad positiva. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Todos? Sí, ¿Alguien doctor. que no haya entendido esta parte? Creo que vamos bien. Muy bien, vámonos a la siguiente pizarra. Clasificación también de Baltimore. Dijimos que el objetivo es crear proteínas, y esas proteínas pues, se van a obtener forzosamente de cadenas de ARN mensajero. Bueno, para que entendamos también un poco qué sucede dentro de toda esta replicación, puede existir dos procesos, ¿sí? Y eso dependerá básicamente del virus. Número uno, el virus utiliza su propia maquinaria. Es decir, el virus ya tiene la capacidad de elaborar sus proteínas a través de sus cadenas de ARN o ADN. Lo único que necesita, entonces en este caso, es un huésped. ¿Por qué va a requerir el huésped? Bueno, pues porque requiere una activación de su mecanismo, de su propia maquinaria. ¿Bien? Sin ese huésped no existirá, pues, las proteínas que requiere prácticamente para que enciendan la combustión, si lo quieren ver también en esa analogía, de esa maquinaria. ¿Ok? Y existe también otro mecanismo para la replicación, en donde el virus utiliza dos procesos de una célula. Parecería casi lo mismo, pero no es así. En la primera, el virus lo único que requiere es el huésped. En el segundo, no nada más requiere el huésped, sino requiere prácticamente las proteínas del huésped. ¿Sí? O sea, sin esas proteínas no existe una lectura del material genético que requiere el virus, ¿sí? O sea, por eso les digo, ya hay que hacer diferenciación. En una, el propio virus lleva su maquinaria. En otra, el virus va a utilizar toda la maquinaria que tiene la célula, ¿bien? Por eso les digo, parece casi lo mismo, pero no es así. En ambos casos se requiere un huésped, y por supuesto, si nosotros no tenemos un huésped, bueno, vamos a llevarlo a una muerte del virus. Por eso siempre tienen que ser muy, muy sinceros con sus pacientes. La forma infecciosa que mejor se va a dar para la gran mayoría de virus es que se tenga un contacto directo con el tipo de secreción que es contagiosa. Porque en una materia inerte es muy difícil que se presente. ¿Qué requeriría esa materia inerte? Pues secreciones propias de las células, ¿sí? Si yo aislara por completo un virus y lo pongo en una mesa y le pido a una persona que pase su mano y se la lleve a su cara, ejemplo, no existiría contagio, ¿bien? Porque no van implícitas células que requieren esa maquinaria de activación. Los virus fuera de la célula huésped se mueren, se inactivan, ¿bien? Por eso, ahora con todo esto del SARS-CoV-2, si ustedes leen, que siempre nuestro mejor ejemplo, porque es por lo menos lo que ustedes hasta el momento conocen,
dicen, pues bueno, si mantienes bien ventiladas las zonas, si mantienes un buen aseo, uso de jabón, uso de antisépticos o lo que sea, pues vas a evitar que se contaminen esas superficies, ¿bien? Sin embargo, si tú te quitas el cubreboca y estás platicando con una persona muy de cerca, por supuesto vas a generar un punto de contagio, ¿bien? Entonces, ¿qué es el objetivo? Generar cadenas de ARN. Entonces, vamos por todos los caminos que pueden existir, ¿bien? Vámonos primero por aquellos que son ADN. Entonces, si yo dibujo un ADN, que dijimos puede ser de doble cadena, bien, vámonos con este primero. Y ahorita vamos a especificar qué grupo de Baltimore corresponde, ¿no? Pero si yo hablo de un virus, recuerden los colorcitos, porque para eso también vamos a tratar de identificarlos. Si yo tengo una doble cadena, bien, al momento de que yo quiero crear un ARN mensajero, mis dos cadenas me llevan de una forma directa a producir este ARN mensajero. ¿Cómo se llama esto? Se los acabo de mencionar en la diapositiva anterior. No, sí, pero ¿cómo se llama este mecanismo? Transcripción. Transcripción. Transcripción, ¿correcto? Es decir, los virus que son de doble hélice, ¿sí? De doble cadena de ADN, prácticamente requieren únicamente ingresar y de ahí se presenta o elaboran su ARN mensajero. Ya veremos algunas especificaciones que se necesitan para ello, ¿no? Porque no es tan simple. O sea, se requieren algunos mecanismos importantes. Este es uno de los mecanismos para llegar a esta parte. Tenemos otro virus que es de una sola cadena. Muy bien. ¿Qué creen que este virus requiera para llegar a este ARN mensajero? Primero hacer el ADN y después convertirlo. O sea, prácticamente, muy bien Francisco, requerirá crear un complemento de su cadena de ADN, ¿no? Esto es lo primero que necesita este virus. Entonces, este es el primer paso, este es el segundo paso, muy bien. Y de aquí, ya puede llegar ahora sí al ARN mensajero. ¿Vamos bien hasta aquí todos? ¿Chicos? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, para que vayan viendo qué pasos va requiriendo cada tipo de virus. Este prácticamente necesita un solo paso, ¿bien? Entrar a su célula huésped, unirse y poner todo el mecanismo de replicación. El tipo de virus que tiene una sola cadena simple de ADN requiere elaborar una doble cadena y de esta doble cadena, pues bueno, pasar ahora sí al ARN mensajero. ¿Muy bien? Siguiente. Tenemos aquí prácticamente una cadena que va a ser una cadena positiva y va a ser una cadena negativa, ¿correcto? A este virus yo lo voy a llamar un virus ARN doble o bicatenario, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesita este virus o esta clase de virus para llegar al ARN mensajero? ¿Qué se imaginan que requiera esta doble cadena? ¿Quién me dice? Porque pusimos unas reglas anteriormente, ¿eh? Es lo que usted había, puesto como en el esquema que tenía que ser como un proceso reversible. No me acuerdo exactamente. No, todavía no vamos a la reversibilidad de la retrotranscripción. Okay. ¿Qué creen que necesite esto? O sea, pusimos unas reglas en la diapositiva anterior. ¿Qué necesitan aquellos virus que tengan tanto una polaridad negativa como una polaridad positiva? ¿Qué requerirán en este tipo de situaciones? ¿Qué se imaginan? Vamos a la regla. ¿Qué dice por acá? Esta.
¿qué necesita este virus? Elaborar sus proteínas. Sí, claro, pero ¿cómo la elabora? ¿Cómo va a llegar a este ARN mensajero? Por las polimerasas. Sí, claro, va a necesitar unas enzimas. Eso en la gran mayoría necesita polimerasas, ¿sí? O sea, un ARN virus necesita polimerasas propias. Pero ¿qué tiene que hacer primero esta estructura que es una cadena doble? ¿Qué tiene que hacer para llegar a este punto? Muy bien, se va a separar, ¿correcto? Ahora, yo la separo. Bien. ¿Cuál de las cadenas es la que va a utilizar el virus para formar este ARN mensajero? La cadena negativa. Muy bien, cadena negativa. Entonces, esta es la que se va a utilizar para formar ARN mensajero. Me van a decir, bueno, ¿y por qué no requiere esta? Porque al momento en el que se separa este tipo de virus, esto ya no es funcional, ¿correcto? Necesita la cadena negativa porque recuerden, aquí se los puse. Toda formación de ARN necesita una lectura de extremo negativo hacia el positivo. O sea, necesita prácticamente esto. ¿Muy bien? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Sí? Ahora, tengo otro tipo de virus y en ese tipo de virus, yo los llamo los monocatenarios, podemos tener esto. ¿Muy bien? Bien. ¿Quién me dice qué requiere este tipo de virus para llegar a este ARN mensajero? Muy bien. Sí, polimerasas. Recuerden que las polimerasas son las de unión. Este tipo de virus tiene dos caminos, pero no necesariamente. Es decir, para que este virus de acá presente un ARN mensajero, forzosamente tiene que hacer este paso, que es el paso 1 de separarse y el paso 2 de llevar a cabo su negatividad para complementar el ARN mensajero. Este tiene dos caminos. Únicamente ingresa a la célula, ¿sí? Y ya tiene un camino. O ingresa a la célula y comienza a crear una cadena negativa, ¿bien? Que es la que va a utilizar para llegar a este punto. Muy bien. Entonces son dos caminos totalmente diferentes. ¿De qué depende esto? Del tipo de virus. La gran mayoría, que son ARN positivos, ingresan a la célula y prácticamente ya tienen su propia maquinaria. Únicamente necesitarán procesos propios de su misma maquinaria, pues prácticamente para que ingrese y se empiece a crear una estructura de ARN mensajero. O el tipo de virus entra a la célula, crea una cadena negativa y esta cadena negativa crea el ARN mensajero. Los virus que realizan este tipo de proceso, el proceso número 2, su ARN positivo no es funcional en un inicio, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, depende del tipo de virus, ¿bien? Y tenemos virus de este tipo, que son ARN negativo, ¿correcto? Cuando tenemos este tipo de virus, ¿qué creen que requiera? ¿Qué requiere esto, chicos? Es una polaridad negativa. ¿Qué requiere para crear el ARN mensajero? Unirse al ARN positivo. Prácticamente, vamos a llamarlo ingresar, ¿sí? O sea, estos en realidad también pueden ser muy simples, porque esta información genética que tiene este virus, lo único que necesita es unirse al huésped, ¿bien? Esta cadena, recuerden que es negativa, y la cadena negativa utiliza, por supuesto, proteínas que va a encontrar en su célula huésped para unir el ARN mensajero. Muy bien. Y vienen otro grupo que se pueden llamar los virus retrotranscriptasas.
Eso pertenece prácticamente al grupo 6 y al grupo 7. ¿Bien? ¿Qué pasa en esta característica? Bueno, la mayoría de los virus del grupo 6 y del grupo 7 se llaman virus híbridos. ¿Ok? Entonces, en el virus híbrido del grupo 6, por ejemplo, tienen un ARN positivo. Vamos a ponerlo aquí. ARN de tipo positivo, y al momento que se van formando, tienen un complemento, pero ese complemento es ¿de qué? De ADN, ¿sí? Entonces, este tipo de virus, al momento que van teniendo una hibridación, una enzima, es la necesaria para que se lleve a cabo este proceso. Este tipo de virus requieren algo que se llama enzima retrotranscriptasa. ¿Bien? Esa enzima retrotranscriptasa, lo primero que va a crear es, de esto, origina un virus de cadena doble. Muy bien. Aquí ya tenemos prácticamente este paso, ¿sí? Y después, esto ya hace ¿qué proceso? ¿Cómo se llama el proceso que va de la creación de ARN mensajero a razón o a través de una cadena de ADN? ¿Cómo se llama eso? Transcripción. Chicos? Transcripción. Voy a ponerle el nombrecito porque si no... Sí. Esto es igual transcripción. ¿Sí? Entonces, estos híbridos requieren básicamente esta enzima. Sin esta enzima, no hay una formación de doble hélice y si no, no llegan hacia el ARN mensajero. Muy bien. Y el último grupo requiere básicamente una cadena doble de ADN, pero ¿qué creen? En uno de sus segmentos tiene un ARN, que usualmente es positivo. ¿Okay? Aquí al final se une una pequeña cadenita. Bien. Entonces estos también son híbridos, porque tienen cadenas con uniones y enlaces fuertes. Bien. Entonces, lo primero que tiene que suceder con esto es que se empiece a formar un proceso de hibridación exactamente igual a este que está acá arriba. Es decir, tiene que hacer una formación de una cadena complementaria de ADN, tiene que crear un complemento, después de esto crea una doble hélice y de la doble hélice viene nuevamente una transcripción. ¿Bien? Esta misma también requiere una enzima retrotranscriptasa. Bien, estos dos son las infecciones más difíciles que existen. Bien, son los tipos de virus que más lata dan a nivel de clínica y muy probablemente los virus que no tengan una cura. Bien, precisamente por la elaboración tan compleja que se requiere en la en esta parte de la producción de proteínas, ¿sí? Perdón, Juan Carlos. ¿Cuál sería un ejemplo de ese tipo de virus? VIH. ¿Sí? VIH es uno de ellos. Bien. Utiliza una retrotranscriptasa y hace un proceso de infección muy grande en las células a nivel linfocíticas de TCD4. Bien. El VIH es uno de estos. Gracias. Bien, chicos. Este de... ¿Cuál? El de... ¿Este que está aquí? Ah, este es una doble cadena de ADN y en uno de sus extremos de ADN tiene un ARN. ¿Bien?
Ahorita ya los vamos a ver, de hecho, en los esquemitas. Bueno, esto es la forma porque dijimos, sí, de nada, dijimos que todos tienen que llegar acá, ¿eh? O sea, este es el objetivo de la replicación, ¿bien? Entonces, vamos un poco a establecer qué pasa con cada uno de los grupos que se determinaron en la clasificación de Baltimore, ¿bien? Esto es mi huevito, esta es mi célula, ¿sí? Entonces, vámonos al primero. Clasificación de Baltimore, grupo 1, ADN bicatenario. Bueno, vamos a hacer que este virus, dijimos, es un ADN bicatenario. Entonces, en el momento que llega, no soy como tan buena en esto. Bien. ¿Qué necesita? O sea, todos los pasos que vimos en la replicación, todos estos de acá, se producen. Reconocimiento, penetración, pérdida de la envoltura, síntesis de macromoléculas, ensamblaje y liberación. ¿Correcto? Ahora, pusimos reglas. ¿Qué necesita un adenovirus? Polimerasas, ¿no? Y esas polimerasas son prácticamente del huésped. ¿Estos que son? Son ribosomas. ¿Qué hace un ribosoma? Un ribosoma, vamos a ponerlos de color verde, elabora proteínas. Estas son mis proteínas, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, los adenovirus del grupo 1 necesitan tener una unión y recuerden, como regla, todos los adenovirus utilizan polimerasas del huésped. Entonces, en el momento en el que ingresan, prácticamente esta célula no lo reconoce como extraño, sino todo lo contrario. Si nosotros viéramos las estructuras que existen, tienen receptores estas células. Es decir, en estos extremos, las células que requiere para el tropismo celular, pues prácticamente tienen receptores. O sea, esto es lo que busca un virus al momento de que infecta al cuerpo o al organismo humano. Estos receptores son afines, y vuelvo a repetirlo, no todas las células tienen esos receptores. Por eso van a buscar su tropismo, ¿bien? Entonces, esta célula la reconoce prácticamente, ingresa hacia la célula, o sea, este tipo de virus va en segundo paso a introducirse aquí. Muy bien. ¿Y qué va a producir, chicos, ya cuando está aquí adentro este virus? ¿Qué necesita o qué dijimos que requiere en toda la explicación anterior para crear sus proteínas? Un ARN mensajero. Muy bien, un ARN mensajero. Este tipo de virus va a requerir estas proteínas de los ribosomas para formar esto. Muy bien. Por eso tienen que ser muy claros en lo que sucede en la clasificación de Baltimore. Todos los adenovirus o virus que contienen cadenas de ADN necesitan polimerasas del huésped. Por eso aquí les pongo en verdecito que requieren estas proteínas para crear su ARN. ¿Bien? Y estas van a originar proteínas también. O sea, este ARN dijimos que va a crear proteínas, ¿no? Se ve como muy feo, ¿no? Con mi letra ahí, con todo y el mouse. Entonces vamos a ponerle aquí. Ahora, estas proteínas que se van a crear, ¿cuál es la gran diferencia? Que ya tiene información genética del huésped y ya tiene información genética del virus. ¿Bien? Entonces, al momento de que se ensamblan nuevamente esas proteínas, crean virus ADN, pero con información genética del huésped y con información genética propia. ¿Bien? ¿Se entiende esta que es la clasificación 1 de Baltimore? Chicos. Sí, doctor, tengo una pregunta. ¿Es entonces cuando ya tiene, ahora sí que propiedad del huésped, cuando ya el cuerpo comienza a aceptarlo? En este punto, aquí la célula ya está teniendo un... ¿Ven? En este punto del reconocimiento, aún no, apenas se reconoce.
Cuando ya hizo de las suyas dentro de la célula, ¿sí? Esta célula, ojo, está creando sus propias proteínas, pero a razón de que hay un virus dentro de esta célula, ya las proteínas que están dentro de esta célula ya son, vamos a llamarlas si quieren, proteínas híbridas, que van a formar nuevos virus. Y estos nuevos virus, al momento, ya tienen una capacidad de infectar, ¿ok? Entonces, prácticamente recuerden que esos virus son parásitos intracelulares, requieren una célula huésped. Entonces, la mayoría de los sistemas inmunológicos lo que hace es destruir a la célula, ¿sí? Eso es lo que hace en realidad. ¿Para qué? Para que no tenga un proceso de reconocimiento tan fácil y elaboración de proteínas. Ya cuando se tiene la información genética de las proteínas que se están creando, el sistema inmunitario tiene la capacidad ya de reconocer a esto, ¿sí? Pero en un principio, inmunológicamente se elimina la célula. Chicos, ¿quedó claro cómo sucede el punto de cómo es la clasificación 1 de Baltimore? Estoy teniendo un ADN bicatenario, ¿correcto? ADN bicatenario. Y esto necesita la unión del huésped, necesita las proteínas del huésped, necesita crear ARN, pero para crearlo necesita las proteínas, y cuando se generan proteínas, son proteínas con información genética del virus y con información genética del huésped. Sale y ya tiene una capacidad de contagiar. ¿Vamos bien ahí? ¿Todos? Sí, doctor. Todo bien. Bien, vamos bien. Entonces, bueno, siguiente grupo, que es el grupo número 2. Aquí en este caso, estamos hablando de un virus de una sola cadena ADN. No tiene su complementaria. ¿Bien? Y usualmente, en la gran mayoría de casos, este ADN es positivo. En realidad, no sucede mucho. ¿Bien? Ingresa nuestro virus ADN y ¿qué dijimos que requiere justamente para este tipo de virus? ¿Qué pasa aquí? Es esto. ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿Qué requiere? Otra parte de la cadena. Necesita crearla, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a crear esta cadena? ¿De quién creen? ¿Por una transcripción? Sí, no tanto con una, sí con una polimerasa, que es una transcripción, sí. ¿Con la maquinaria de la célula? Es correcto. Recuérdenlo, chicos, no se les vaya a olvidar. Todos los adenovirus o los que tienen cadenas de ADN requieren polimerasas del huésped. Muy bien. Entonces, en este caso, estas pequeñas proteínas que crea el ribosoma, este es mi ribosoma, ¿eh? Lo que va a hacer con estas proteínas es, vamos a crear un ADN complementario. Muy bien. Y cuando ya tenemos esto, ¿qué sucede? La transcripción. Bien, entonces tenemos un ARN que es en realidad no positivo, vamos a llamarlo el mensajero, que es lo correcto. Muy bien. Ahora sí, esto va a crear proteínas. Proteínas que tienen información también genética de el huésped, ¿sí? Porque creó con esto su segunda cadena, y también que tiene información genética propia de el virus, ¿bien? Entonces, estas proteínas comienzan a crear cadenas simples, ¿bien? Y esta cadena es la que ya después tiene la capacidad de crear un contagio o una infección, ¿muy bien? Este es el grupo 2 de la clasificación de Baltimore. ¿Qué requiere? Pues requiere ingresar, en el primer paso ingresa, pero en el segundo utiliza las proteínas para formar primero la doble hélice. De esto se genera el proceso de formación de ARN mensajero, que dijimos se llama transcripción, y después hace su traducción. Esta traducción va a crear una cadena de ADN, que es el virus en realidad. ¿Se entendió este proceso? Sí, doctor. Bien, vámonos al tercero. Aquí sucede un ARN bicatenario. ¿Ven? En la parte del ARN bicatenario,
recuerden que va a tener una polaridad positiva y una polaridad negativa. Entonces tenemos prácticamente este virus con este virus, ¿no? O sea, una doble hélice de ARN, y aquí prácticamente también tienen su unión, pero lo importante de este virus es que al momento en el que entran, ¿qué requiere? Es este de aquí. Separarse. Muy bien, separarse. Entonces, al momento en el que entran, ¿sí? Lo que utiliza del huésped son proteínas para separarse y genera una parte positiva. Este es lo primero. Este es lo segundo que sucede. Y ahora sí. ¿Qué sigue, chicos? Que la polaridad negativa se una al ARN. La polaridad negativa, en un tercer paso, aquí va a utilizar proteínas que también tiene del huésped, pero la gran mayoría las tiene él solito. Únicamente le da estructura y fortaleza a este tipo de proteínas ribosomales. Y a razón de esto, va a formar un ARN mensajero. Aquí, perdón, no quiero ponerle positivo, quiero ponerle mensajero. Muy bien. Este podría decirse que requiere un poco más de pasos, porque requiere ingresar, requiere separarse, requiere pasar en un tercer punto su ARN negativo, y a razón de eso crear un ARN mensajero. Que ese ARN mensajero pues va a formar nuevamente proteínas. En este caso van a ser, voy a poner las proteínas aquí. Proteínas. En algunos casos puede tener esta información genética porque lo requiere, sobre todo para dar fortaleza. Esto no tanto con las polimerasas propias, porque las polimerasas propias provienen de estas. Y estas proteínas lo que van a hacer es una elaboración de este virus. Y después puede salir y puede infectar. ¿Ok? Pareciera un proceso más largo, ¿no? O sea, es una doble hélice, necesita ingresar, necesita separarse, necesita utilizar su cadena negativa para crear ARN mensajero. El ARN mensajero a través de las proteínas forma un nuevo virus que tiene y es idéntico a este, y nuevamente puede exteriorizarse y puede tener la capacidad de infectar. ¿Ok? ¿Vamos bien con esto, chicos? Sí, doctor. Bien, siguiente. ARN positivo. ¿Qué pasa con los ARN positivos? ¿Qué sucederá ahí? El ARN simple. Por ahí lo expliqué en la diapositiva. ¿Qué necesita el grupo 4 de la clasificación? ¿Va a tener dos caminos diferentes? Muy bien. ¿Cuáles son esos dos caminos diferentes? Entrar directamente a... Ok. Este es el primer camino. Ok. En donde prácticamente la misma información se requiere aquí, que únicamente se necesitan algunas proteínas para activar sus propias polimerasas, ¿sí? Pero esto es exactamente igual a ARN mensajero. Muy bien. Quedó medio fea mi M. ARN mensajero. Muy bien. ¿Cuál es el segundo camino? El segundo camino, ¿Crea chicos. una cadena negativa? Muy bien. Entonces tenemos un virus que ingresa, pero que necesita una cadena negativa, formarla, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente de esa cadena negativa ya vamos a tener posteriormente una polaridad negativa, y esa polaridad negativa al momento de separarse va a formar un ARN mensajero. Mensajero. ¿Muy bien? Y nuevamente, o sea, si cualquiera de estos dos quiere elaborar
ya nuevamente virus con capacidad de infectar. Este hace sus proteínas, este hace sus proteínas, que prácticamente elaboran un nuevo ARN positivo y que ya es capaz de infectar. ¿Muy bien? Entonces, estos son los dos caminos. Recuerden lo que un ARN positivo básicamente nada más ingresa y ya tiene, lo único que requiere es la activación, si lo queremos ver de esa forma, o elabora una cadena doble con polaridad negativa, la separa, prácticamente como lo anterior aquí, ¿sí? La separa, elabora su ARN mensajero y de ahí sus proteínas para crear nuevamente nuevos virus con capacidad ahora sí de infectar. ¿Ok? ¿Vamos bien con esto? El segundo camino solo sucede cuando no es funcional, ¿verdad? No únicamente cuando es funcional, o sea, ¿de qué depende el llevar a cabo este camino 1 o el camino 2? Depende de las características proteínicas del virus, ¿sí? O sea, depende en qué en sus extremos tenga X proteína, ¿bien? Entonces, puede ocupar el camino de elaborar su cadena negativa o únicamente activarse con proteínas ribosomales para elaborar nuevamente proteínas y de ahí un nuevo virus y ensamblaje como ya corresponde, ¿sí? O sea, no es que sea funcional o no funcional, prácticamente depende de las proteínas que contengan, ¿sí? Esa es la razón. Pueden ser virus totalmente diferentes, ¿sí? Uno puede optar por este camino y otro este camino, pero al final de cuentas los dos son de polaridad positiva, ¿correcto? O sea, ¿de qué depende? De las proteínas en realidad que tengo. ¿Bien? ¿Vamos bien? No hay una regla para esto, ¿eh? O sea, no hay... Todos los virus que tengan esto van a pasar al primer paso. Todos los virus que tengan esto van a pasar y elaborar su segundo paso. No. Requieren básicamente una necesidad proteínica, ¿eh? ¿Se entiende esa parte? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vámonos al ARN negativo. El ARN negativo, ¿qué requiere? convertirse en, bueno, hacerle una cadena complementaria y luego replicar eso. Este es el ARN negativo, ¿eh? ¿Qué requiere? Ah, ya, unirse al... Solo se va a unir. Pasa directo. Tiene sus propias polimerasas, porque recuérdenlo, todos los virus ARN tienen sus propias polimerasas. Por supuesto, hay proteínas por aquí que se están elaborando y que le dan una fortaleza o adhesión mayor a los procesos que tiene el virus. Pero prácticamente esto ya crea un ARN mensajero. Y este ARN mensajero vuelve a crear proteínas y esto ya elabora un virus negativo con la capacidad de infectar. O sea, este es prácticamente como de los más simples que existen. Yo digo que este y los virus ADN, ¿sí?, son muy fáciles porque a razón de una doble hélice se crea un ARN mensajero y a razón de tener un ARN negativo se crea un ARN mensajero. ¿Muy bien? O sea, pueden ser los que menos procesos requieran, ¿no? O menor, vamos a llamarlo cantidad de tiempo, ¿correcto? Por así también mencionarlo. Bien, ARN monocatenario con retrotranscripción. ¿Qué sucede en estos? ARN monocatenario. O sea, si hablamos de un monocatenario, casi siempre esos monocatenarios van a tener una polaridad y esa polaridad es dependiente con un antimensajero, ¿sí? En este caso, los ARN monocatenarios, que son retrotranscriptasas, dijimos que prácticamente son una polaridad ARN, ¿sí? Y aparte tienen una hibridación para realizar una retrotranscripción o están unidos con una hélice de ADN, ¿correcto? ¿Qué requiere este tipo de virus? Al momento que ingresa, necesitan una enzima, y esa enzima, ¿cómo dijimos que se llama? Retrotranscriptasa. Retrotranscriptasa.
retrotranscriptasa la obtienen tanto de ellos mismos como de las proteínas de la célula. ¿Sí? O sea, hacen una doble activación. Ya que el virus está adentro, ¿qué se requiere con esta retrotranscriptasa? ¿Qué pasa en el siguiente punto? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cuál es el siguiente paso? Se hace una transcripción, ¿ok? Pero para que surja la transcripción, antes, ¿qué tiene que suceder? Se separan las cadenas. ¿Se qué? ¿Se qué? Se separan las cadenas. No. Muy bien, se crea ADN. Entonces, este tipo de virus adentro necesita crear una doble hélice. ¿Sí? Este es doble. Tal vez no se ve mucho porque lo estoy haciendo más pequeño, pero esto, mediante, o gracias, más bien dicho, a la retrotranscriptasa, pasa a un virus de doble cadena. Y después de este virus de doble cadena, ¿qué sigue? La transcripción, ¿no? La transcripción. Mensajero. ¿Ok? ¿Vamos bien con esto? ¿Qué hace este virus? Este virus, cuando ya crea sus proteínas, porque recuerden que ese es el objetivo, crear proteínas, elabora nuevamente una hélice ARN y nuevamente una hélice ADN. Y esto ya sale de la célula para contagiar a otro. Esto se lleva a cabo, vuelvo a repetirlo, gracias a esto. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? O sea, este tipo de virus podríamos llamarlos virus híbridos. ¿Bien? Y se necesita utilizar un complejo de proteínas enzimáticas para elaborar primero una doble cadena de ADN y posteriormente un ARN mensajero. ¿Por qué son muy difíciles? Y se los dije, porque mucho de esto, ¿sí?, se queda impregnado acá. Esta información genética que ya tiene la célula, al momento de que va elaborando los mecanismos nuevamente con retrotranscripción, estas proteínas que se generan aquí, las utiliza la propia célula. Entonces, pasan propiamente dicho al código genético de la célula. Por eso son sumamente difíciles de tratar. ¿Bien? O sea, aparte de que generan mayor cantidad de virus con la misma capacidad infecciosa, se introducen en el genoma de la célula. ¿Bien? Es muy, muy complejo este virus. Pero lo que necesitan saber es el mecanismo. Es así de sencillo. Es un híbrido que al momento de ingresar necesita una retrotranscriptasa con el uso de las proteínas ribosomales, pasa a una doble cadena, se elabora el proceso de transcripción, ya se genera el ARN mensajero, se crean proteínas, estas proteínas crean nuevos virus, pero también pasan al código genético. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Seguros? Muy bien. Y ya vámonos al último. ADN bicatenario. Pero este ADN, ¿qué dijimos que tiene en un extremo? De ARN, una cadenita. Una cadenita de ARN, ¿no? ¿Qué dijimos que pasa cuando ya ingresa a la célula este ADN? También utiliza la enzima. Ok, utiliza la enzima. Déjenme la copio. Utiliza la retrotranscriptasa que vienen y provienen también de procesos enzimáticos del propio virus y de la célula. ¿Por qué? Porque es un híbrido. ¿Muy bien? Y este virus, al momento de que ingresa, es este enzima retrotranscriptasa que va a crear una cadena complementaria de ARN. ok.
y una de ADN, ¿no? Y después de esto, ¿qué sucede? ¿La separa? La separa. ¿Están seguros que la separa? ¿No es una enzima de retrotranscripción? Lo que hace después de esto, ¿Crear ADN? ADN. ¿Ok? O sea, ya no es esto. Esto ya es totalmente diferente a esto. ¿Bien? Y después de esto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa de este paso, chicos? La transcripción. Mensajero. Y de esto, proteínas. ¿Muy bien? Este también es sumamente complejo. ¿Ven? Porque tenemos a un híbrido con una cadena de su enlace, ingresa, crea primero una cadena complementaria de ARN con ADN, posteriormente pasa a una doble cadena de ADN y esta ya hace el proceso de transcripción. ARN mensajero crea proteínas, ¿sí? Y estas posteriormente van a elaborar esto. ¿Bien? Lo vuelvo a repetir, este ya es con capacidad infecciosa. Este también, pues esto es como el virus ébola. ¿Ven? Hace esto. Tiene información genética muy diferente que lleva a cabo procesos. Y los dos últimos grupos de Baltimore, que es el 6 y el 7, consumen muchos elementos de la maquinaria del huésped. Y se insertan también en el ADN de la célula. ¿Ven? Esto pasa aquí y esto pasa aquí. ¿Correcto? ¿Se entendió qué pasa con la clasificación de Baltimore, chicos? ¿Se entiende cómo tenemos que llegar a una parte de transcripción en la gran mayoría de casos, no todos? Por eso aquí les puse esto. Casi siempre se forman a partir de ADN, no todos. Los virus que van teniendo hebras separadas de ARN, ya sea positivas o negativas, o los ARN bicatenarios, pues muy probablemente nada más necesitan escindirse, separarse de esas cadenas para ingresar y con la maquinaria necesaria crear sus propias proteínas, ¿no? Pero necesitamos llegar a formar ARN mensajero a como dé lugar, no hay de otra. O sea, si queremos proteínas del virus para que pueda tener esta replicación, forzosamente requerimos, pues, generar proteínas a través de cadenas de ARN. Todo ARN mensajero es idéntico al ARN positivo. Todo ARN negativo esta siempre es la complementaria para elaborar ARN mensajero. Todos los adenovirus utilizan polimerasas del huésped, todos los ARN virus utilizan polimerasas propias. Entonces, estos son los caminos que dibujábamos, o utiliza su propia maquinaria, o utiliza los procesos de la célula. Número 1, ADN bicatenario. Ingresa y de aquí ya empieza a crear proteínas, ¿sí? Proteínas porque utiliza los ribosomas, este ARN, aquí vamos a cambiarlo para no crear confusión, ¿sí? Este es un ARN mensajero. Muy bien. Este ARN mensajero crea proteínas y después de las proteínas ya se va formando nuevos virus con capacidad de infección. Segundo, ADN con una polaridad o una sola cadena, ingresa, crea una doble cadena y después de esto hace su ARN mensajero, proteínas, vuelve a crear una sola cadena y sale el virus a contagiar a otro. ARN bicatenario ingresa, se separa, utiliza la cadena negativa para crear el enlace del ARN mensajero. ARN mensajero crea proteínas y las proteínas vuelven a elaborar un virus. ARN positivo, dijimos que tiene dos caminos. O ingresa y empieza ya a crear sus proteínas, o ingresa, crea una cadena negativa complementaria, se separa, la cadena negativa elabora el ARN mensajero y el ARN mensajero a las proteínas. Y después, cualquiera de estos dos caminos ya crean
el ARN positivo con capacidad de infectar. ARN negativo prácticamente ingresa y de esto elabora el ARN mensajero proteínas y después vuelve a elaborar un ARN negativo. ARN monocatenario con retrotranscripción o retrotranscriptasa. Tenemos un híbrido que es un ADN, un ARN, ingresa gracias a la enzima retrotranscriptasa que proviene del propio virus y también de la unión de proteínas ribosomales, crea una doble hélice, de la doble hélice al ARN mensajero, del ARN mensajero a las proteínas, de las proteínas a un nuevo virus y también se introduce en el código genético. ADN bicatenario con un mensajero, aquí prácticamente es una doble cadena de ADN con un pequeño extremo de ARN. También requiere su retrotranscriptasa y de esto se crea el procedimiento anterior, ¿sí? Es decir, un virus con una cadena ARN y un ADN elabora un doble ADN, elabora un ARN mensajero, elabora proteínas que también se introducen en el código genético y elabora un nuevo virus. ¿Se entendió qué pasa con la clasificación de Baltimore? Chicos, creo que es más sencillo cuando se va explicando. No se metan en rollos. Si ustedes se ponen a leer toda la biología que lleva a cabo el proceso de replicación, van a entrar a temas de los enlaces hidroxilo, van a entrar a temas en los que tienen que entender los grupos fosfato, que tienen que entender cómo se emparejan las bases, ya sea de adenina con timina y la citosina con la guanina. Van a tener que entender qué pasa con la direccionalidad, van a tener qué pasa con las polimerasas y los nucleótidos y los enlaces fosfodiésteres. Es un tema muy complejo. Si ustedes lo ven de la forma práctica, este es el entendimiento de cómo un virus con capacidades totalmente diferentes, porque los 7 tienen capacidades diferentes, llegan a crear proteínas. Esto es el objetivo, crear proteínas. ¿A través de qué? De ARN mensajero. Si hay proteínas, es porque el virus creó ARN mensajero. Muy bien. Y nunca se olviden de estas reglas. Si yo quiero llegar a un punto de elaborar estas proteínas, tengo que tener ARN mensajero, pero se tienen que elaborar respetando esta funcionalidad. Si no hay estos, no puede generarse, ejemplo, el que llegue otro virus y se mezcle y bla, bla, bla. Vaya, hay cosas después que vamos a tratar de entender como los saltos biológicos, en donde hay una coinfección de virus semejantes y se crean virus híbridos, ¿sí? Eso es algo de lo que pasó con el SARS-CoV-2 o de lo que pasa con otro tipo de virus al momento de que se infectan. Pero eso es algo complejo, vamos a entenderlo después de una forma práctica. ¿Se entiende qué pasa con los virus? ¿Se entiende cómo son tan complejos, cómo no son células que se reproducen, sino que hacen una replicación y que básicamente requieren de un huésped y de una célula? ¿Por qué? Porque a final de cuentas no se activan. Esta proteína, de una forma inerte, no es capaz de ser funcional. Entonces, si ustedes ven en toda la fase evolutiva de cómo ha llegado un rinovirus, un virus sincitial, un virus, un rotavirus, un virus herpes, etcétera, 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 es porque han existido transmisibilidades a través de los miles y millones de años que han existido, pero porque perduran en los seres orgánicos, principalmente el ser humano, ¿sí? Si alguien tiene virus de la varicela, pues es porque se sigue manteniendo esa transmisibilidad y no se erradica, ¿bien? Únicamente se transmiten. Y las personas pueden tener inclusive rasgos de sintomatología o rasgos totalmente sintomáticos. Es algo de lo que estamos viviendo ahora con la infección de SARS-CoV-2. ¿Se entiende esto, chicos? Casi siempre me tomo una clase total para que se entienda por completo qué pasa con la clasificación de Baltimore. Me van a decir, oiga, doctor, voy a poner en algún momento en práctica la clasificación de Baltimore. Seguramente con tu paciente no le vas a explicar esto, porque no lo va a entender, ¿sí? Nosotros que nos dedicamos más a la parte médica, sí podemos llegar al punto en el que decimos, pues bueno, miren, fíjense que hay un punto en el que el virus entra a la célula
y que a razón de eso está creando sus propias proteínas porque está ocupando las proteínas del huésped, ¿sí? Entonces, estamos hablando básicamente de una situación totalmente diferente. Todo lo que les expliqué venía ayer en los esquemas. ¿Están viendo ya las diapositivas, chicos? Sí, 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 sí. doctor. Bueno, esto es lo que van a ver en los libros y obvio toda la explicación elaborada, pero el grupo 1, el grupo 2, 3 y hasta el 7, todos llegan ¿a qué? Al ARN mensajero y todos elaboran proteínas, ¿sí? Entonces todos tienen pasos, bueno, o pasos secundarios si lo quieren ver de esa forma, y vean todo lo que les expliqué. ADN y cadena de ADN doble hace su proceso de transcripción porque hacen y elaboran ARN mensajero. Una cadena simple requiere elaborar una cadena doble para que esta cadena doble elabore el ARN mensajero. Un ARN bicatenario prácticamente necesita separarse porque esta parte va a utilizar la polaridad negativa para pasar al ARN mensajero. El ARN positivo, fíjense, viene una línea punteada en donde pasa directamente a la información del ARN mensajero o complementa una cadena negativa para elaborar el ARN mensajero. El ARN negativo, les dije que es de los más sencillos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este pasa prácticamente a elaborar ARN mensajero por la polaridad. El grupo 6 es un ARN positivo, pero que va teniendo una hibridación con un ADN. Y para esto hace una retrotranscripción, elabora una doble cadena de ADN y de ahí pasa al ARN mensajero. Y el grupo 7 es un ADN, pero lleva inmerso, aquí está, un ARN. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Pues prácticamente elabora una cadena ARN que se une en polaridad al ADN. Posteriormente pasa este mismo proceso del grupo 6 y elaboran ARN mensajero. O sea, prácticamente todos se los expliqué. Digo, tal vez mis dibujitos no son tan bonitos como estos, pero espero que me hayan entendido. Por ahí, por ejemplo, Dana me comentaba, bueno, doctor, no se me lo pónganos algo como para leer clasificación de Baltimore. Y Dana me hizo el favor y lo agradezco muchísimo que, créanme chicos, tengo a veces mucho trabajo y no es que los deje en segundo término ni mucho menos, pero se me pasa subir el material que necesito que empiecen a leer. Ahí les voy a subir hoy una información tanto de los libros como de los artículos que necesito que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Porque son necesarios. No quiero que se metan a todo el rollo, vuelvo a repetirles, si les pongo un artículo de PubMed de qué es la clasificación de Baltimore, pues desafortunadamente se pueden hacer mucho bolas, porque el entender eso del 5', 3' y los grupos y bla, 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 y los enlaces y la direccionalidad, no es tan sencillo. O sea, requiere un estudio y comprensión más avanzada que un estudiante de medicina. ¿Bien? Todos los mecanismos se los traté de explicar ayer. Creo que ahora ya no hablo en chino, sino que ya me entendieron qué pasa con cada uno de ellos. Y fíjense, todo el camino que nosotros llegábamos hacia el ARN mensajero. Aquí estos circulitos precisamente nos hacen el énfasis de cómo llegábamos hacia el ARN mensajero. Grupo 1 y grupo 7, grupo 2, grupo 6, grupo 3, grupo 5 y grupo 4. ¿Bien? Entonces la clasificación viral. Dudas o preguntas que se tengan, chicos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Seguros? Bueno, hablamos de todo esto, ¿no? De los mecanismos que van surgiendo en la replicación del virus, ¿sí? Esto es complejo. Si ustedes se van a los esquemas, pues bueno, ¿qué pasa con esto, no? Estas son las proteínas de los ribosomas, vean. Aquí se ven bonitos y rosaditos. Los míos eran nada más por ahí un garabato. Bien. Nos quedamos aquí en el ensamblaje y la gemación. Estos son los ejemplos de cómo se van teniendo los bacteriófagos. Y la liberación, ¿sí? Vamos ahora a explicar un poco esto ya para terminar la clase y para la siguiente, que vamos a ir ya en grupos separados, vamos a hablar prácticamente de qué sucede con ellos. Cuando un virus ya está listo, que ya elaboró proteínas específicas, bueno, prácticamente pueden surgir estos procesos. Lisis. Lisis es que rompe a la célula.
Y sucede con muchos virus. Eso es también lo desafortunado de las infecciones que pueden ser un poco más, vamos a llamarlo potentes, si lo quieren ver con esa palabra. Un virus es capaz de romper a una célula, de matarla. Únicamente se aprovechó de todos los procesos proteínicos para hacer de las suyas y elaborar sus propias proteínas y la termina rompiendo. O el virus se libera de una forma más ordenada para que los mecanismos de la célula le sigan aportando también una funcionalidad. Entonces tenemos prácticamente liberación por lisis, que aquí los virus con cápside desnuda, que necesitan romper a la célula para poder transmitirse a otra célula y poder generar un contagio, o utilizan gemación, que prácticamente requiere estas proteínas del huésped para generarle una envoltura y una protección, y de ahí irse a otra célula e infectar. Nuevamente, cuando encuentran una célula huésped con las mismas características y los mismos receptores, pues entonces se empieza a generar una propagación interna, que vuelvo a repetirlo, requiere del tropismo. No, si un virus tiene capacidad o tiene un tropismo amplio, pues bueno, existirán células de varios órganos infectados, ¿sí? Pero si únicamente es de uno, pues bueno, sucede con el virus, por ejemplo, de influenza, únicamente el tropismo a lo mejor es de tipo respiratorio. Puede generarse una transmisión por puentes intercelulares, es decir, las mismas células pueden ser capaces de crearle esa transmisión a otra célula, puede generarse una fusión o puede ser de transmisión vertical. Es decir, que pasen de una célula a otra, pero de tejidos diferentes, por la misma recepción que existe y reconocimiento celular, pero en tejidos diferentes. Esa es la transmisión vertical. ¿Okay? ¿Y qué pasa? O sea, si ustedes piensan en realidad que es como fácil burlar al sistema inmunológico, no lo es. O sea, no por el simple hecho de que ya tengan un virus, digan, ya me contagié. Muchas de las personas, por ejemplo, que ahorita trato de explicarles qué pasa cuando los reviso y probablemente tengan algún contacto con personas positivas para la infección de SARS-CoV-2, siempre me dicen, oiga, es que yo tuve contacto con una persona positiva y prácticamente lo vi antier, ¿no? Bueno, para que se dé un contagio, y esto también lo vamos a llevar a cabo con las bacterias, los parásitos y los hongos, requiere de muchas cosas. Requiere de una carga viral que sea significativa, requiere de una susceptibilidad o vulnerabilidad del huésped y requiere falla de los sistemas inmunológicos. Si el sistema inmunológico es muy bueno, puede neutralizar al virus y no necesariamente va a haber un contagio, inclusive sin necesidad de tener a lo mejor anticuerpos específicos. Nosotros contamos con unas células que se llaman células leucocitarias. Y esas células leucocitarias son unidades móviles, ¿sí? Prácticamente cuando yo le explico a una persona que me trae una citometría hemática y que me pide que yo le diga que si está bien o está mal, le hago la analogía de que los leucocitos es nuestro ejército, ¿bien? Y si ustedes se van a esa misma analogía, todos los ejércitos tienen subdivisiones. Podríamos hablar, ¿qué les gusta? De la caballería, de la infantería, de aviación, de artillería, de lo que ustedes quieren y manden. Entonces, los leucocitos tienen exactamente esa subdivisión. Tenemos neutrófilos, tenemos eosinófilos, tenemos basófilos, monocitos y tenemos linfocitos. Y cada una de ellas va a ir dirigida hacia ciertos procesos inflamatorios específicos. ¿Bien? Los leucocitos se conocen como células granulocitarias. En la gran mayoría de los casos tienen algo que se conocen como gránulos, y esos gránulos pueden tener enzimas que son capaces de digerir o lisar a esas estructuras que no son propias de nuestro sistema, que no son propias de nuestros tejidos. Se forman en la médula ósea y en el tejido linfático también van generando una maduración, ¿bien? Y prácticamente el valor normal cuando hacemos una citometría hemática es de 6.000, 6.500 a 10.000 por milímetro cúbico. Y estos prácticamente egresan
ingresan, más bien es la palabra, al sistema hematopoyético a través de diapéresis, que es el movimiento celular a través de esos tejidos. Muy bien. Entonces, estos leucocitos, vaya, si ustedes no lo vieron en anatomía, porque esto se ve en anatomía, en fisiología y se ve en la parte tisular o histología, bueno, necesitan repasarlo. Esto viene muy bien explicado en Moore. Entonces, los leucocitos se generan a través de células madre que ya están comprometidas con sus linajes. Y tenemos células formadoras de tejido mieloide y células formadoras de tejido linfoide. Cada una de estas células madre comprometidas en un linaje va a originar células diversas. Esta célula se conoce como el mieloblasto y esta célula se conoce como el linfoblasto. Bien, cada una de ellas hace una separación a los granulocitos y a los monocitos y de este lado a los linfocitos y las células plasmáticas. Prácticamente, si hablamos de leucocitos, tienen una vida entre 4 a 8 horas en tejido sanguíneo y 4 a 5 días en tejidos variados, porque van teniendo un reciclaje importante dentro de la médula ósea y el vaso principalmente. Tienen una importancia en la presencia de maduración a lo largo de la vida embriológica, inclusive de los ganglios linfáticos, el timo y las placas de Peyer. ¿Dónde están las placas de Peyer? ¿Quién me dice? ¿Dónde están esas células? Correcto, en el intestino. Bien, entonces todas ellas van llevando a cabo procesos de protección y maduración linfocitaria y leucocitaria, específicamente hablando, para que se genere una protección de organismo. Bien, bueno, ¿por qué hago mucho énfasis en los linfocitos? Porque los linfocitos, si lo queremos ver como nuestro sistema especializado que va a contraatacar a los virus, son ellos los que van a actuar. Sí van a actuar también células inmunológicas como los neutrófilos, pero los más específicos para contraatacarlos son los linfocitos, y es la segunda población más grande que existe. Representan más o menos entre el 20 al 25% de los glóbulos blancos o células leucocitarias, miden alrededor de 8 a 19 micras, ¿sí? Y tienen un núcleo importante con heterocromatina que se pinta al momento de que hacen las tinturas especiales para reconocer cuál es el porcentaje de células o población dentro de una citometría hemática. Son células redondas, son pleomorfas y en constante migración. Constante migración de todos aquellos tejidos que van dándole la maduración y también del tejido de la célula o del tejido óseo, hablando específicamente de su centro, que es los tejidos que van generando las células plasmáticas. Bien, entonces tenemos linfocitos B, tenemos linfocitos T y células nulas, y contienen gránulos, que son gránulos azurófilos, y nos sirven para lisar. Al momento en el que ingresa el contacto con un virus, estas vierten sus gránulos azurófilos y degradan precisamente esa materia. Bien, entonces esto únicamente se puede saber a través de procesos inmunocitoquímicos. Las tinturas son especiales para tener una evidencia de esas células linfocitarias. Bien, hablando un poco de la fisiología de los linfocitos B y T, que forman parte del sistema de cascada de complemento o también del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Bueno, entonces tenemos una mediación inmunitaria a través del sistema humoral. Son células prácticamente de memoria que van actuando a través de la identificación de antígenos, se activan las células linfocíticas tipo B, regeneran, o más bien tienen una constante reproducción a través del vaso, el timo y todas aquellas placas de Peyer en la maduración, y realizan un complejo de anticuerpos y formación celular. Este tipo de células linfocíticas participan en el reconocimiento de los antígenos y en la elaboración de los anticuerpos. Bien, entonces, cuando hablamos prácticamente de dónde están, pues tenemos una gran presencia a nivel del hígado y de la médula ósea. Producen anticuerpos específicos y de corta o larga duración, dependiendo qué tipo de inmunoglobulina esté implicada, sea una inmunoglobulina M, una inmunoglobulina A, una G,
o una E, ¿sí? Y básicamente van generando, a razón de la identificación monocitaria y de macrófagos, pues un complejo antígeno-anticuerpo. Interviene mucho la interleucina 1 para el reconocimiento y la activación de los linfocitos y hacen una sinergia con el sistema de los linfocitos T, CD4 y CD8 para generar una inmunidad específica. Por eso es tan complejo el encontrar el método de cómo se generan los anticuerpos dentro de las infecciones. Este mismo mecanismo es utilizado en el sistema de vacunación para generar anticuerpos. Nuestros linfocitos B hacen el reconocimiento, se lo dan a la célula presentadora de antígeno a través de los monocitos y los macrófagos, se genera un reconocimiento por el linfocito T, se va creando un complejo de activación de interleucina 1, 6 y 12, y posteriormente se llega a la creación de la inmunoglobulina. ¿Bien? Esto es parte de fisiología y eso lo tendrían que haber visto acá. Entonces, cuando nosotros tenemos una citometría hemática, que es tal vez de las herramientas diagnósticas, ¿recuerdan los valores de sensibilidad y especificidad? Bueno, la citometría hemática es muy buena en cuestión de sensibilidad y especificidad para encontrar una relación de si la persona está padeciendo una infección viral o no. ¿Qué tenemos que observar en una citometría hemática para ello? Número 1, que exista leucocitosis con linfocitosis. Cuando nosotros vemos esto en una citometría hemática, nosotros podemos entablar con la correlación clínica que el paciente tiene una infección vírica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Pues bueno, vamos a llegar directamente hacia el total de leucocitos. Los leucocitos, dijimos, van entre 6.000 a 10.000 unidades por milímetro cúbico. Aquí ya tenemos una leucocitosis. ¿Por qué? Porque ya pasa de las 10.000 unidades. Y aquí tenemos un linfocito que prácticamente, dijimos, corresponde a la segunda población, y entonces cuando el valor normal excede el 25%, genera una linfocitosis. Esta citometría hemática, que seguramente ustedes se las han hecho a algunos de sus familiares, nos dice que el paciente, con relación a la exploración clínica y a la sintomatología que tenga, se trata de una infección por virus. Esto es pregunta de examen. Leucocitosis con linfocitosis, que significa que el número de los leucocitos está aumentado y el número de los linfocitos está aumentado. Esto se traduce, vuelvo a repetir, clínicamente en que el paciente tiene una infección por virus, no por bacterias, no por parásitos, ¿sí? Tiene una infección vírica. Cada vez que ustedes lean un hemograma o una citometría hemática, que es cualquiera de esos nombres el correcto, estaremos hablando de que el paciente, ojo, con correlación clínica, tiene una infección provocada por un virus. ¿Qué virus? Habrá que buscarlo y habrá que, por la probabilidad y la posibilidad, tener una relación directa de cuál va a ser el tratamiento y cuál es el más probable que se esté presentando en el paciente. ¿Okay? Ya veremos después más ejemplos con ellos. Les voy a decir, ¿se acuerdan de la leucocitosis y la linfocitosis? Bueno, este paciente tiene eso. ¿Qué hay? Pues una presencia de una infección viral. Muy bien. Ya para terminar, si es la última, porque ya después viene bacterias. Cuando nosotros hacemos el uso de las herramientas diagnósticas para los virus, nosotros podemos llegar a la forma más específica, que es el aislamiento del virus. Eso se llama cultivo viral. Bien. Es muy difícil y no lo van a encontrar casi en ningún lado. Los laboratorios que se dedican al estudio micromolecular y viral sí lo realizan. Se requiere para esto un laboratorio que se conocen como laboratorios nivel 3. En México únicamente tenemos uno que está en Ciudad de México y de ahí en fuera los más cercanos se encuentran en Estados Unidos. O sea, no todas las entidades diagnósticas que hacen laboratorios pueden hacer cultivo viral. Sin embargo, pues ese cultivo viral viene siendo muchas veces algo de lo más específico para generar el diagnóstico. Bien, hace también detección de las células infectadas y formación de los cuerpos de inclusión. Por ahí les dije en algún momento, acuérdense la palabra de los cuerpos de inclusión, porque prácticamente son estructuras celulares que se van presentando de nuestras propias células que hace la evidencia de que existe una infección viral. Podemos también realizar cuantificación de virus y tenemos inclusive ahora reacciones en cadena de polimerasa que nos sirven muchísimo para esta evidencia. ¿Qué otra forma indirecta de saber que existe una infección o que existió una infección?
la identificación de anticuerpos. ¿Por qué? Porque recuerden esto, los linfocitos B y T reconocen a los virus, y si yo mido posteriormente o dentro de la fase aguda algún anticuerpo, voy a hacer evidencia indirectamente de que hay una infección viral o que hubo una infección viral. Por eso, la importancia también de saber qué anticuerpos se generan en qué tipo de infección. Anticuerpos A, E, G o E, ¿sí? O incluso los M también, que son los rápidos que se van produciendo. Todas esas inmunoglobulinas, yo puedo hacer la correlación. Ah, pues fíjense que tengo una inmunoglobulina M específica para SARS-CoV-2. Ah, bueno, no estoy haciendo evidencia del virus, estoy haciendo evidencia del anticuerpo que se provocó, se creó, gracias a que hubo un contacto con mi sistema inmunológico. Eso no me hace un diagnóstico viral. Por eso, si alguno de ustedes se ha hecho una pruebita de estas que tienen IgM, IgG, para saber qué pasa con el COVID-19, en ningún momento se puede establecer un diagnóstico viral. Se hace un diagnóstico clínico de que pasó una infección por el virus, ¿sí? Y también tienen valores de especificidad y sensibilidad, pero nunca van a ser detección de virus. Bien, tratamiento tiene mucho que ver con todo esto. Puede estabilizarse, que usualmente se hace in vitro, al igual que el incremento de los pHs. Se puede dar radiación, puede utilizarse complementos con éter. Existen antibióticos que, ojo, los antibióticos no están destinados para las infecciones virales, sino para las bacterianas. Sin embargo, algunos tienen una capacidad de neutralización o retrotranscripción que va a permitir que el sistema inmunológico genere ahora sí una eliminación del virus. Pero los antibióticos no son efectivos directamente para contraatacar a el virus. Son eficientes para neutralizar el proceso de replicación o llevarlo a una retrotranscripción. Muy bien, pero no para eliminarlo. Y también existen procedimientos de esterilización. ¿Ok? Entonces, ¿dudas o preguntas que tengan con esto, chicos? Algo que no haya quedado 100% claro. Para mañana, grupo A, vamos a ver bacterias y ya de ahí vamos a empezar a generar, pues mañana vamos a ir más rápido, al igual que el jueves. Ambos grupos se van a quedar en la misma diapositiva para que el día viernes complementemos y se vaya generando esa terminología en comparación. Por ahí vi el mensaje de Livni que tuvo que salir, entonces yo con Livni me tengo que poner de acuerdo para que no se atrase ella. Muy bien. Entonces, dudas o preguntas que tengan, algo que no haya quedado claro. ¿Vamos bien? ¿Están estudiando? Si no están estudiando y no están leyendo absolutamente nada, vaya, va a ser como si yo les estuviera hablando en chino, ¿eh? Así es que ahí en déjame ver si puedo ahora mismo abrir aquí el enlace que me hizo favor Dana. ¿No se los has proporcionado, queridísima Dana? Se va a hacer el enlace. Todavía no he subido absolutamente doctor, nada de información. Ahora se los reenvío, igual a Juan Carlos para que lo reenvíe a su grupo. Aquí se los voy a poner, espérenme. Déjenme nada más abro rápido el WhatsApp aquí en la computadora. Y espérenme. Y se los copio de una forma directa, porque ahí vamos a estar subiendo todo en cuestión de información. Bien, ahí les va. Esta es la dirección del Drive, ¿ok? Ahí vamos a empezar a subir cosas. Por favor, consulten todo lo que se vaya a subir. Si alguien va a hacer alguna aportación, preferentemente coméntenmela, porque no quiero que esto sea como, ay, oigan, fíjense que me encontré este artículo. Bueno, vamos a ser como muy, muy objetivos en los artículos que mandemos, ¿sí? Preferentemente mándenmelo primero a mí, yo lo reviso, ya sea que ustedes mismos lo suban o yo lo subo. Sí va a ser importante que se comparta la información, pero a final de cuentas sí queremos que no se llene nada más de puros PDFs o pura información que a veces no genera como mucha conocimiento. O sea, pueden ser muy básicos y pueden ser a lo mejor apuntes. Sí, pero tiene que tener eso, objetividad, ¿correcto? Entonces, ¿dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Sí, doctor.
Ok, acitromicina, y eso para que quede claro, porque lo vamos a ver después, no es eficiente para SARS-CoV-2, ¿sí? Las personas que lleguen a dar acitromicina deben tener un objetivo muy claro. Y tal vez no lo comenté ahorita en esta parte de los virus, pero cada vez que existe una infección viral, ¿qué está haciendo un virus en una célula? ¿Quién me dice? ¿Qué acabamos de ver en toda la explicación de la clasificación de Baltimore? Hace proteínas y usualmente utiliza hasta cierto punto, unos más que otros, mecanismos propios de la célula. Entonces, cuando nosotros tenemos una infección viral, y eso es una realidad, la célula y el tejido y el órgano o el sistema se vuelve mucho más vulnerable. Para aquellas personas que en algún momento deciden utilizar acitromicina para una infección de SARS-CoV-2, no es con el objetivo de que se erradique, se detenga SARS-CoV-2. ¿Cuál creen que sea el objetivo para utilizar acitromicina? Y que tiene que estar muy bien comprobado y tiene que estar muy bien justificado. Porque si yo a todas las personas que llego con COVID les doy acitromicina, soy el peor médico que existe. Ajá. Entonces, ¿cuál creen que sea el objetivo con lo que les acabo de explicar para dar acitromicina en un paciente que tiene una infección viral? ¿Prevenir una infección bacteriana? Prevenir una infección bacteriana, pero sobre todo oportunista. Parar la replicación. Perdón, Yedid, ¿otra vez? Yedid. No sé si alguien escuchó. Era parar la replicación. Ok, no todos tienen un efecto de parar una replicación. Ejemplo, ivermectina. Si a ustedes les dieron, y si quieren a lo mejor padecido COVID, y les dieron ivermectina, no sirvió absolutamente para nada, porque la ivermectina ha tenido una funcionalidad de evitar la replicación in vitro, no en un cuerpo humano. No funciona la ivermectina para SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, en este caso, por un poco lo que dice Yedid, no es tanto para parar la replicación viral, no es así. La acitromicina tiene que estar muy bien justificada cuando existe una asociación ya grande de un daño pulmonar y que yo no quiero que llegue una bacteria oportunista. La principal que suele suceder es un Streptococcus pneumoniae, que no es tan oportunista, es muy común, pero sobre todo viene en una asociación de neumonías atípicas, ¿bien? Y esas neumonías atípicas pueden estar dadas por Staphylococcus aureus y número 2, por Legionella pneumoniae, ¿bien? Son dos neumonías muy difíciles de tratar y que no queremos que se presenten. Por eso, cuando yo ya tengo un daño pulmonar y que lo hago con relación a una tomografía o con relación a la evidencia clínica de una radiografía por lo menos, yo digo, este paciente tiene una neumonía. O sea, como ustedes quieran verlo, tiene una neumonía. Déjenme les presento ahora a uno de sus compañeros que está en el internado. Todos ustedes en algún momento o sus compañeros me comparten cosas, ¿no? En este caso es uno de sus compañeros que ya fue egresado ya está en el internado, está ahorita aquí en el IMSS y me acaba de mandar justo esta radiografía que se las voy a compartir, ¿sí? Entonces, cuando yo ya veo esto en una radiografía por lo menos, por supuesto que le voy a dar un antibiótico, porque es más que probable que surja precisamente eso. Bien, entonces déjenme, les presento rápido la pantalla, ¿eh? ¿Pueden verlo, chicos? ¿Pueden ver esto? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Pueden ver esta radiografía? O sea, esta radiografía tiene algo que se llama patrón en vidrio despulido, ¿ven? Acá está la neumonía, acá está la neumonía, acá está la neumonía, acá está la neumonía. Esto ya se llaman infiltrados vivasales. Esta persona tiene COVID-19, ¿sí? Y entonces esta persona, por supuesto, aparte del COVID, este tejido pulmonar y estos neumocitos tienen alta probabilidad de que llegue cualquier bacteria, o sea, es en realidad cualquiera,
pero más las oportunistas, más las que pueden estar en un microambiente que para una persona con características inmunológicas normales no les va a afectar. Y eso usualmente, los vuelvo a repetir, puede ser Legionella, puede ser Staphylococcus aureus, pueden ser inclusive infecciones por hongos, Aspergillus sobre todo, es un hongo muy oportunista para crear neumonías de ese tipo. Entonces, bueno, a razón de esto, ahí sí puede estar totalmente justificado el hecho de que yo le dé a mi paciente un antibiótico, ¿sí? Totalmente justificado, pero no va a ser en realidad para tratar COVID. Va a ser para que yo pueda evitar una asociación de bacterias en mi paciente, ¿correcto? Entonces, chicos, ¿dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Y después hablaremos de particularidades de cada uno de los medicamentos, porque esa es la intención de ustedes, de que ustedes generen el conocimiento clínico. ¿Ven? ¿Vamos bien? ¿Todos? Sí, doctor. Nada más por ahí luego escucho a unos y no sé si todos están generando algún tipo de conocimiento o no. Entonces, bueno, Alma López, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Buenas noches. ¿Se entendió, Alma, o no se entendió? Sí, entendido. Ok. ¿Segura? Sí. No es que más valga, pero si no se entiende, ya saben que se puede repetir algunos conceptos. Jesús Chablé, ¿se entendió o no se entendió? Sí, doctor, sí se entendió muy bien. Bien, Bueno, por lo con menos. los dibujitos le entendí mejor. Claro, mis dibujitos no son los mejores. Si tuviera una pizarra, estarían más feos, tal vez, pero la intención es de que le entiendan, ¿eh? Muy bien. Y el mapa, los dibujos, pues los dibujos. Muy bien. Y ya por último, a ver, ¿a quién le preguntamos? A Zaira Pérez, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. Sí, está todo claro. Bueno, vamos bien. Estas son como 3 al azar. Si a la mujer le pregunto a alguien y está dormido, pues seguramente no entendió nada. Pero bueno, chicos, nos vamos a ver para mañana. Grupo A nada más, ¿sí? Jueves, grupo B. Entonces, que tengan buena noche y por favor, cuídense. Ahí estaremos en contacto. Gracias, doctor. Igualmente. Cuídense bien. Cuídense bien, ¿eh? Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Que tenga buena noche. Gracias, Adiós, doctor. chicos. Bye.